la sexta sesión de nuestro módulo de expresión escrita y argumentativa. Les recuerdo mi nombre, soy Orquídea Flores y hoy vamos a hablar de un tema que para muchas personas es complejo y que es la sintaxis. La sintaxis, por favor, no me la vayan a confundir como muchas veces hasta se hace chiste con ello, ¿no? En que es la Ciudad de México o cuál es, no. Esto es una de las áreas más importantes de la redacción. Es básicamente con la cual aprendimos a escribir y aprendimos a expresarnos. Hoy, antes de que empecemos, sí tengo que advertirles que esta sesión va a ser como un retorno express a la primaria. Y yo sé que muchas personas podrán decir, ay no, por favor, la primaria otra vez, y vamos a tener que hablar otra vez al español de primaria, ¿no? Y vamos a tener que hablar otra vez de sujetos y de predicados y de oraciones. No, por favor, pero esto, que si bien no se los van a preguntar en el examen, ¿no? Hay que tomarlo en consideración, no les van a preguntar, les van a hacer preguntas exactas sobre lo que veamos hoy en el examen, les va a ser utilísimo y les va a ser fundamental para que todas las reglas de redacción o todas las sugerencias de redacción que vimos en otro momento para cumplir con los 4 criterios de un buen texto, de una buena escritura, se puedan llevar a cabo. Esta es una de las partes todavía más técnicas, ¿no?, que tenemos que revisar. Tenemos que conocer las reglas fundamentales de la sintaxis, ¿no? Tenemos que volver a regresar a eso porque la intención, cuando estuvimos en la primaria y las maestras nos pedían el bicolor, ¿no?, para subrayar sujeto y predicado y el verbo y el objeto directo y el objeto indirecto y los no sé, los complementos y los circunstanciales y todo eso, el objetivo de eso no era darnos lata, ¿no? El objetivo de eso era enseñarnos a escribir. Desgraciadamente, nunca aprendimos, nunca nos enseñaron más que, como lo hemos visto, a codificar palabras que pueden conformar oraciones con una secuencia más o menos lógica, pero no nos enseñaron a escribir, no nos enseñaron a redactar de manera correcta, y para eso nos va a servir la sintaxis, ¿no? Para eso nos va a servir este retroceso o este regreso express a la primaria, al español de primaria. Pero no se preocupen, vamos a tratar que sea lo menos aburrido y lo menos pesado posible. ¿Qué es la sintaxis? Ya lo hemos visto en varias ocasiones, pero tenemos que recordar qué es la sintaxis para que de esa manera podamos trabajar y aterrizarlo ahora sí ya concretamente en la redacción. La sintaxis es la parte de la gramática, ¿no? Es decir, es esta parte que se deriva de las reglas del correcto uso del idioma, ¿no?, que enseña a coordinar y unir palabras para formar oraciones y expresar conceptos. Son básicamente las reglas para construir oraciones de manera correcta, de acuerdo a la lógica del idioma español. Cada idioma, ¿no?, tiene sus propias reglas sintácticas, ¿no? Es decir, un acomodo distinto de las palabras, ¿no?, o una coordinación distinta a las palabras dentro de la oración. Pero para nuestro idioma son las reglas que vamos a conocer ahora. Entonces, gracias a la sintaxis se puede establecer el orden lógico, ¿no?, de las palabras dentro de la oración para que sea comprensible la idea que expresa. Es por ello muy importante que pongan atención en todo lo que vamos a abordar hoy. Lo primero que tenemos que preguntarnos y que nos tiene que quedar bien claro es qué es una oración o un enunciado, como también se les conoce, ¿no? Eso es lo primero, lo fundamental. Una oración puede ser definida como el conjunto de palabras, ¿no?, que están acomodadas o que están ordenadas lógicamente o sintácticamente, ¿no?, y que ocurren, o que esto que ocurre entre una mayúscula y un punto. Eso es una oración, ¿no? O sea, es ese acomodo de palabras lógicamente, que ocurre dentro de ese espacio, ¿no? O sea, no podemos hablar de oración en todo un texto, ¿no?, en toda una hoja, o no podemos hablar de oración en todo un párrafo. Entonces recuerden, es todo lo que ocurre dentro de una mayúscula y un punto. Ahora, entendido eso, vamos a entender, a conocer qué es una oración simple, porque las oraciones se clasifican en dos: oración simple y oración compuesta. La oración simple es la más básica, la que nos enseñaron en la escuela, las que marcamos, y por eso se los puse ahí muy a propósito con rojo y con azul,
¿no? Una oración simple está conformada de dos elementos estructurales, ¿no? O sea, dos elementos que no quiere decir que sean dos palabras, sino dos núcleos, ¿no? Uno de ellos es el sujeto, que hace referencia a la persona o la cosa o de quién o de qué se habla dentro de la oración, y se acompaña de un predicado, que es básicamente lo que se dice de ese sujeto. Esa es una oración simple. Sujeto y predicado, se acabó. Si ocurre entre una mayúscula y un punto, es una oración simple. Hay que tomar en consideración que nosotros no usamos solo oraciones simples. Las oraciones simples normalmente son cortas, y si no cortas, son muy directas, muy concretas. Entonces no nos debemos basar únicamente en usar esas, y tampoco, y les pido por favor rompan un poco los esquemas que traemos arrastrando de nuestros años iniciales de formación. La oración simple tampoco es la casa es bonita. La oración simple ya para nosotros adultos que nos expresamos de manera más compleja son muchísimas más palabras que justamente están insertas dentro de esto de sujeto y el predicado. La oración compuesta, por su parte, está formada por dos o más sujetos. Esa es su principal característica. Está formada por dos o más oraciones simples. ¿Cómo sabemos que son oraciones simples? Porque tiene sus indicadores, sujetos y predicados. Entonces, estas oraciones, ¿no?, compuestas se tejen, ¿no?, o se coordinan, van coordinando todas sus oraciones simples mediante el uso ya sea de preposiciones, de conjunciones o de signos de puntuación. No crean que están las 2 o las 3 o las 4 oraciones simples nada más así, ahí pegadas y en desorden. No, responden a una lógica y tienen que estar articuladas mediante estos recursos, ¿no? Aquí en esta tabla les presento por primera vez, por si ya no se acuerdan, tampoco es que se los memoricen, pero es para que tengan en consideración. Cuando ustedes se encuentren entre una mayúscula y un punto, ¿no?, varias oraciones que se articulan ya sea mediante el uso de coma, punto y coma, ¿no?, dos puntos incluso podría ser, o preposiciones, algunas de esas, o conjunciones, algunas de las que están ahí, sabemos que se trata de una oración compuesta. Esas son las que más nosotros vamos a usar. Las oraciones compuestas son las que nos permiten ir articulando información, ¿no? Les decía, sí, podemos usar oraciones simples, pero también tienen que dentro de un párrafo coordinarse con las compuestas, que son muchísimo más elaboradas, porque implica aprender a usar conjunciones, implica aprender a usar las preposiciones, que si bien las preposiciones no son cosa del otro mundo, pero muchas de las veces las usamos equivocamente, ¿no? Usamos unas cuando deberíamos usar otras y cambia el sentido de la oración, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de eso, ¿no?, de oraciones simples y oraciones compuestas, vamos a hablar de algo. Vamos a hablar primero del sujeto, ¿no? Porque estos elementos estructurales, ¿no?, yo no quiero que tengan los conceptos nada más. No se trata de memorizar conceptos, no se trata de que le digan a alguien, a ver, el sujeto es esto y esto y esto y esto. No, lo que nos importa es entender cómo esto nos va a servir para escribir, cómo todos estos conceptos que ya no sabemos y que ya aprendimos y que son tediosos y que son aburridos nos van a servir para escribir. Como les decía, es la parte técnica, pero en serio técnica, ¿no?, la de talacha, ¿no? Entonces vamos a empezar por entender el sujeto. El sujeto es fundamental para nosotros, porque con el sujeto vamos a poder expresar, ¿no?, de quién o de qué estamos hablando. No siempre vamos a hablar de personas, las más, ¿no?, de las veces vamos a hablar de conceptos, de ideas, de situaciones. Entonces, si tomamos en claro eso, tenemos que entender que hay dos tipos de sujeto. Uno de los tipos de sujeto es el expreso, ¿no?, que como su nombre lo indica, no es que sea rápido, es que es explícito, que aparece en la oración, que no le tengo que rascar, o vaya, que no tengo que preguntarme de quién se habla, sino que ahí lo veo, ¿no? Vean el ejemplo. El desempleo, ¿no?, se ha incrementado en los últimos años. Entonces, se está hablando del desempleo. Ese es mi sujeto, el sujeto expreso, ahí está. El sujeto expreso siempre se debe usar cuando uno empieza a escribir un texto, ¿no?, al inicio, el primer párrafo de un texto, ¿no?, o cuando se presenta por primera vez una idea nueva dentro de un párrafo. Esto quiere decir que la mayor parte de las veces lo vamos a usar al inicio de cada párrafo, porque
En otro momento señalamos que por cada párrafo se desarrolla una idea. Entonces, siempre hay que ponerle nombre y apellido, ¿no? De quién estamos hablando a todas luces. No den por hecho que la gente entiende, acuérdense, no los van a tener enfrente para resolver sus dudas. Y hago este comentario en referencia al siguiente tipo de sujeto. El siguiente tipo de sujeto es el sujeto tácito. Tácito o morfológico quiere decir que se encuentra oculto en la conjugación del verbo. Este tipo de sujeto casi siempre nos va a servir para evitar repetir las mismas palabras, sobre todo como sabemos que, bueno, todos tenemos muchos problemas con vocabulario, no tenemos un vocabulario muy amplio, ni el manejo de muchos sinónimos. Este es uno de nuestros brazos derechos, ¿no? El sujeto tácito, una vez que hemos presentado el de qué o de quién vamos a hablar en ese párrafo, podemos usar puros sujetos tácitos, porque quiere decir que el verbo, ¿no? Que como ya lo hemos comentado, indica la acción así de manera general, se conjuga de acuerdo al tipo de persona verbal que pertenece a nuestro sujeto. Miren el ejemplo, ¿no? Es una de las problemáticas más graves que aquejan a nuestra sociedad. Si un texto, imagínense ustedes, que un texto empezara así, ¿no? Así, o sea, lo primero que ustedes leen, sin título, no tiene título el texto y empieza así, ¿no? Es una problemática o una de las problemáticas que aqueja más a nuestra sociedad. ¿No se preguntarían de qué estás hablando, ¿no? O de qué está hablando este texto? Sin embargo, si el texto empieza, ¿no? Así, es más, vamos a juntar las dos oraciones. El desempleo se ha incrementado en los últimos años, punto. Es una de las problemáticas más graves que aquejan a nuestra sociedad. Se entiende, ¿no? Porque cuando yo pregunto, ¿de quién habla en la segunda oración? ¿Quién es, no? Esa problemática grave, inmediatamente nos podemos remitir al desempleo. Pero entonces tengan mucho cuidado. Sí, los sujetos tácitos nos van a servir, van a ser de gran ayuda para evitar repeticiones o redundancias innecesarias. Pero siempre, por favor, tómense la molestia cuando empiecen a desarrollar una idea de presentarnos el objeto de esa idea, de quién están hablando, de qué van a hablar, de qué categoría van a hablar. Entonces, para eso nos sirven los expresos. Entendido esto, vamos a conocer los componentes del sujeto. Los componentes del sujeto son 4. Recuerden que les dije, sujeto y predicado son miembros estructurales dentro de la oración, es decir, son 2 núcleos, ¿no? En el núcleo, acuérdense, yo cuando digo núcleo me acuerdo de mi maestra de la primaria, no le entendía qué era eso del núcleo, ahora ya, ¿no? Ya me toca estar al otro lado, pero bueno. Son como 2 circulitos, ¿no? 2 núcleos que contienen una serie de elementos. Acuérdense, les dije, elementos estructurales no quiere decir que sean palabras, sino que son conjuntos de palabras situados dentro de la oración, en un momento o en otro. Ahora que estamos hablando del sujeto, ¿no? Vamos a conocer sus 4 componentes. El primero de ellos es el artículo, el segundo es el sustantivo, el tercero es el adjetivo y el cuarto es el pronombre. Siempre, toda oración que se integre a un texto académico, para empezarlo o para empezar un párrafo, debe empezar con un artículo. No se puede negociar, no puede empezar directamente con el sustantivo, no puede empezar con el verbo, no puede empezar con un pronombre, tiene que empezar con un artículo. Ese es uno de los elementos que garantizan que la persona que está escribiendo sabe escribir, ¿no? Entonces, de entrada, ¿quién es el artículo? ¿Qué es el artículo? Antecede a un sustantivo, siempre, porque gracias a él ya de entrada sabemos de qué vas a hablar, ¿no? Porque nos vas a indicar número, nos vas a indicar género, ¿no? Lo que sigue a continuación debe mantener una concordancia. Los artículos, bueno, son los que ustedes están viendo ahí, la, los, las, ¿no? Uno, unas, el artículo neutro que es lo, y que como tal, este último, aquí aprovecho para hacer este paréntesis, no, ese es el único de los artículos que no se puede usar al inicio de un párrafo o al inicio de un texto, jamás. Él solo sirve para vincular ideas dentro de los párrafos. En medio de los párrafos, este sí lo pueden usar las veces que quieran, pero nunca al inicio
del párrafo, de cualquiera que sea, ni al inicio jamás de un texto. Siempre debe empezar con alguno de los otros, no importa que esté en femenino, que esté en masculino, que esté en plural o que esté en singular. Inmediatamente después viene el sustantivo, ¿no? Y aquí, antes de definirlo, aguas. Yo no quiero que confundan sustantivo y sujeto. Muchas veces los usamos así, ¿no? Indistintamente. No. Cuando hablamos del sustantivo hablamos de una de las partes del sujeto, ¿no? Que ahí sí nos dice quién es la persona, quién es el animal, la cosa, el concepto, la idea, el lugar, la institución, el personaje del que se habla en la oración. Pero el sustantivo no aparece solito, porque se los he dicho e insisto en ello. El sujeto no es una palabra, sino se conforma de varias, por lo menos dos. Entonces, el sustantivo, y véanlo, ahí están los esquemitas, el sustantivo es solo de quién se habla. Yo puedo decir perro, yo voy a hablar de un perro, entonces ese es mi sustantivo, el perro, pero todavía no he dicho nada del perro, ¿no? Si es bonito, si es feo, si está haciendo algo, la palabra perro es sustantivo. En cambio, si yo quisiera construir un sujeto con la palabra perro, tendría que decir él, ¿no? En primer lugar, porque es el artículo, luego el sustantivo perro, y podría continuar con alguno de los otros elementos, como podría ser el adjetivo, ¿no? Y decir el perro gris, por ejemplo. Entonces ahí, con esos tres elementos, el perro gris, ya tengo un sujeto completo, porque es uno de los núcleos, ¿no? De la oración. Entonces, acuérdense que el sustantivo, y por eso lo tenemos subrayado, es uno de los elementos centrales de la oración, es así, ¿no? Patita donde se sostiene la oración. Ahorita la tenemos a la mitad, ¿no? Pero ya vamos a ver después con qué compensa para poder avanzar. El siguiente de los componentes del sujeto es el adjetivo. Pero el adjetivo de entrada sí le vamos a poner un asterisco, y el asterisco ya representa un pero. Ahorita vamos a explicar por qué. El adjetivo es un modificador del sustantivo que normalmente expresa o indica algún atributo, alguna cualidad o algún defecto del sustantivo. Siempre va en esa lógica de alguna de esas tres. Debido a ello, es que para obtener buenos resultados, para que el texto sea neutral, para que el texto abarque generalidades y no se concentre en ninguna particularidad, para que sea imparcial, para que no entre en conflicto con el lector, para todo lo que ya hemos mencionado en otros momentos, los adjetivos, vamos a tener que moderarlos en su uso. Muchos de los adjetivos, muchísimos de los adjetivos, cuando uno escribe, se usan de manera personal y subjetiva. Cuando digo subjetiva, es que, por ejemplo, vamos a suponer que yo ahorita me pusiera aquí un perro, ¿no? Aquí enfrente de mí, y el perro está lleno de sarna, ¿no? No tiene un pelo el pobre animal de tanta sarna que tiene. Y yo les digo, miren, este es el mejor ejemplo de un perro hermoso. Habrá quien dijera, yo creo que la mayoría dirían, hermoso, ¿no? Si ese perro está enfermo, no tiene pelo, es más, ni siquiera lo deberías estar tocando, ¿no? Corrías el riesgo de que te pasara lo mismo. Desde mi punto de vista, muy subjetivo, muy personal, para mí el perro sarnoso es bello, no es hermoso, es bonito. Mientras que si luego subo uno que esté así todo peluchoso y esponjado, digo, ay no, qué perro tan feo. Cuando yo hago eso, ¿no? Cuando yo califico a esos perros de bonito y de feo, estoy usando adjetivos, pero lo estoy haciendo desde mi punto de vista, desde lo que yo considero bonito, feo, bueno, malo, qué sé yo. Por eso, la medida de lo posible hay que evitar el uso de los adjetivos. Sí, es cierto que hay muchos que son adjetivos neutrales en el sentido de que dotan a las cosas de nombres, porque así se llaman, ¿no? Si yo hablo, por ejemplo, de la educación pública, ¿no? Entonces, la educación, educación es un sustantivo, pública es un adjetivo. O si yo digo la educación privada, estos adjetivos, a diferencia de bonito, bueno, malo, mejor, peor, son adjetivos, insisto, neutrales. Si ustedes los usan, y los van a tener que usar, no hay ningún problema, porque todas las personas tenemos consenso en que las cosas así se llaman, la energía eléctrica, la energía solar, la energía nuclear, y no vamos a criticar a alguien de falta de imparcialidad porque use uno de esos adjetivos. En cambio,
si yo uso uno de los adjetivos que son más personales o más subjetivos, ¿no? Y pongo un ejemplo como desde el comienzo, la presidencia de Enrique Peña Nieto es lo mejor que le ha ocurrido a México. Alguien puede decir, hay mucha gente, yo creo que ya no la tengo enfrente afortunadamente, sino ya estaría linchándome. Pero es que es mi punto de vista. El texto argumentativo no presenta mi punto de vista, presenta una postura neutral. Entonces, el secretito, ¿no?, para acercarse a la neutralidad y evitarnos broncas innecesarias son estos. Los adjetivos, úsenlos en la medida de lo posible, sobre todo bueno, malo, bien, mal, peor o mejor. Con esos 6, ¿no? Con esos 6 ya la hicimos. No importa que por ahí se nos cuelen algunos otros, va a ser muy imposible estarlos cuidando, pero con esos salvamos varias cosas. Entonces, ténganlo en consideración. El último componente del sujeto es el pronombre. El pronombre, si bien no tiene una situación fija dentro de la oración, ¿no?, una ubicación fija dentro de la oración, como lo pueden ser el artículo, el sustantivo y el adjetivo en caso de que se use, el pronombre ocupa diversos lugares dentro de la oración, es muy movible, ¿no? No pertenece a la estructura fija, pero gracias a los pronombres podemos hacer varias cosas. Una, evitar repeticiones, ¿no? Si yo estoy hablando de el presidente, yo no voy a estar repitiendo en cada momento que hable el presidente, el presidente, el presidente, el presidente, porque voy a cometer errores de redundancia, repetición de palabras innecesarias. Entonces, lo que puedo usar son pronombres. Si en vez de decir el presidente, una vez que ya hablé, ¿no?, ya dije que el presidente Enrique Peña Nieto, le quitamos lo que había dicho y cambiamos la oración. Pero en un momento más adelante quiero volver a hablar de él, ya no voy a volver a decir el presidente o no le voy a llamar así como si fuera mi cuate Peña Nieto, ¿no? No, lo que puedo hacer es utilizar un pronombre que sustituya al sustantivo, pero inmediatamente yo sé que quien lo lea va a sentir la referencia hacia él. Si yo digo ¿no?, tuvo una gira o se entrevistó con fulanito, ustedes, o no ustedes, quien lo lea, inmediatamente sabe de qué se trata. Si en un primer momento el párrafo o la oración empezó hablando de él. Esta es una de sus funciones, sustituir al sustantivo para evitar redundancias, ¿no? Por eso ahí les presento algunos, desde los personales, ¿no?, los pronombres personales, hasta demostrativos, posesivos, relativos, indefinidos. Tampoco se trata de que los memoricen, sino más bien de que aprendan a identificarlos y que aprendan a usarlos. Otra de sus funciones es cuando un pronombre acompaña a un sustantivo, ¿no?, cuando en vez de que venga artículo y sustantivo, venga pronombre y sustantivo, entonces el pronombre sirve para especificar de qué estoy hablando. Si yo digo el escritorio, ¿no?, me puedo referir o me estoy refiriendo a un escritorio genérico, mientras que si digo este escritorio, este es un pronombre. Entonces estoy concretizándome o estoy particularizando a este escritorio. Por alguna cuestión quiero centrarme o concentrarme en él. Entonces estas son como las dos funciones, pero insisto, no tienen lugares fijos, no es un componente fijo, sino que muchas de las veces va a ser circunstancial o va a servir para generar sujetos tácitos. Bien, pues ahora vamos a hablar de los componentes del predicado. Recuerden que el predicado es la otra célula, el otro núcleo de la oración, ¿no? Cuando digo el otro, no necesariamente quiero decir que primero esté hablando de, o que siempre nos vayamos a encontrar primero el sujeto y luego el predicado, como nos acostumbraron. El orden, de acuerdo a la redacción y al estilo de cada persona, puede variar, ¿no? Hay quien empieza con el sujeto y luego con el predicado, pero al final de cuentas es una oración simple. Sin embargo, el predicado, recuerden que nos dice o nos explica todo lo que tiene que ver con el sujeto. No necesariamente lo que hace, porque si nos limitamos a eso, entonces otra vez el predicado lo convertiríamos en un solo elemento, en una palabra. No, es lo que se dice del sujeto, que puede implicar muchas cosas. El predicado solo tiene dos elementos que lo componen de manera precisa y siempre presentes, ¿no? Sobre todo uno de ellos, que es el verbo.
El verbo es importantísimo, por eso también está subrayado. El verbo es la otra patita de la oración. Así como el sustantivo dijimos que era la primera sobre la cual se sostiene, el verbo es la que siempre va a hacer que funcione o que avance, que se entienda. Los verbos básicamente nos sirven para indicar la acción o estado del sujeto, acción o estado, de la persona que se está hablando, del sujeto, sobre todo, ¿no? Aquí no importa si se trata de que esté en presente, en pasado, en futuro, en nada de eso, Aquí solo importa que gracias al verbo sabemos qué está haciendo o cómo está. De hecho, el verbo nos sirve para entender que hay también como tipos de predicado, ¿no? Así como hay tipos de sujeto, hay tipos de predicado, que si bien ya no son tan importantes, importantes para nosotros en términos de la redacción, sí, por ejemplo, si hablamos de un predicado verbal, ¿no? Bueno, está usando un verbo, por supuesto, pero quiere decir que el sujeto está realizando alguna acción. Pero también hay predicados nominales, ¿no? Que lo que nos dicen es que el verbo que está usando ese predicado solamente indica acción, como pueden ser los verbos ser o estar. Entonces, bueno, más allá de eso, que es un dato adicional, el verbo es un elemento central. Hay que tener mucho cuidado cómo se conjuga, cuáles se usan, cómo se usan. Sabemos que hay verbos en modo personal, ¿no? Que son indicativos, esos básicamente son los que nos enseñaron a conjugar, ¿no? El presente, el pasado, el futuro, el copretérito, el pospretérito. Hay otros modos personales, es decir, que se conjugan en base a las 6 personas, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, y que son el subjuntivo, por ejemplo, que es el tiempo de las acciones que todavía no ocurren, pero que es posible que ocurran, o de las acciones que nunca ocurrirán, pero que nos sirven para expresar ideas. Y también está el modo imperativo como modo personal, que sirve para dar órdenes, ¿no? Para hacer sugerencias o hacer ruegos. Por el otro lado están los verbos en modo impersonal, es decir, que no se conjugan para ninguna persona, sino que solo se conjugan de acuerdo a ciertas terminaciones. Tenemos el infinitivo, que son las terminaciones ar, er e ir, ¿no? Cuando decimos correr, bailar, no sé, sonreír. Por el otro lado está el gerundio, con terminaciones como ando y yendo, ¿no? Cuando decimos cantando o corriendo. Y por el otro lado está el participio, con terminaciones como ado, ido, do, so y cho, ¿no? Que también permite una serie de conjugaciones como muerto, escrito, dicho, ido, ¿no? Saltado, por ejemplo, pero insisto, estas conjugaciones no dependen de una persona. Cuando uno usa verbos hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, las exigencias del texto argumentativo son que no podemos hablar mucho en pasado. Hay un párrafo que sí nos permite usar nuestros verbos en pasado y que es el de antecedentes. Hay una regla de redacción, ¿no? Para textos académicos que dice que no podemos usar gerundios, y eso sí, tenganlo presente, no podemos usar verbos en ando, yendo, porque son como muy relativos, como que dicen mucho y dicen nada, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, la realidad de México se está transformando, no estoy siendo concreta, no estoy siendo precisa, que es lo que se busca, ¿no? Que sean los textos muy concisos, muy precisos. No estoy siendo concreta, no estoy diciendo cuándo, no estoy diciendo ya empezó o está por terminar. En cambio, yo puedo mejorar esa redacción diciendo, la realidad de México se transforma día a día. Habrá quien me diga, ay, por favor, es lo mismo, dice lo mismo. Sí y no. Dice lo mismo, pero utilizar un verbo en presente, ¿no? La realidad se transforma, implica ser conciso, ser directo, ser concreto, que no dejar abiertas las posibilidades. Entonces es por ello que se sugiere, en la medida de lo posible, cuidar el uso de los verbos y concentrarnos en verbos en presente. En verbos, podemos usar verbos compuestos que utilizan el verbo haber y otro que se suma a él en participio, es decir, con terminaciones
hado, ido, toso, ocho. Podemos usar algunos en futuro, pero lo menos que se pueda, porque los verbos en futuro garantizan o aseguran que algo va a pasar, mientras que si podemos mejor usar verbos que estén en copretérito o pospretérito, porque estos también tienen como márgenes de posibilidad o de cosas que están por ocurrir o que no ocurrieron. Vaya, hay como un margen más amplio, pero tengan mucho cuidado. Otro de los elementos importantísimos para la oración, pero que debemos cuidar y en la medida de lo posible también evitar, son los adverbios. Los adverbios son los modificadores del verbo, así como el adjetivo modifica al sustantivo, ¿no? Diciendo cómo es o con una cualidad o un defecto. De la misma manera, los adverbios modifican al verbo. Hay como tres tipos. Están los adverbios que modifican a los verbos directamente, están los adverbios que modifican a los adjetivos y están los adverbios que se modifican entre sí o que modifican a otros adverbios. Su función básicamente es especificar a detalle en distintas categorías, ya se trate de la acción, el atributo o al otro adverbio. Pero hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros los usamos, normalmente los usamos para especificar a un adjetivo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les hablaba de mi perro, ¿no? Decía, este perro, el perro sarnoso, ¿no? Es muy bonito. Muy bonito. La palabra muy es un adverbio. Entonces no solo está diciendo que es bonito, sino está diciendo que es mucho. Entonces tengan cuidado. Si ustedes se pusieran a revisar, yo sé que no tienen tiempo ni lo van a hacer, ni hay para qué hacerlo. Ociosamente, ¿no? Los textos como de estructura muy formal, se darían cuenta que los adverbios casi no se usan, que quizá en 2 o 3 parrafitos se encuentren uno, y eso porque hay algunos que sí se deben usar o que sí se pueden usar, como son los de tiempo, ¿no? O algunos que nos permiten hacer contrastes, o algunos que nos permiten hacer afirmaciones o negaciones, pero más allá de eso no se usan, porque modifican al verbo, y si el verbo indica la acción o el estado del sujeto y es un elemento importantísimo, lo puede echar a perder. Nos hemos dado cuenta, los adverbios son tan poderosos, no vaya, y por poderosos estoy siendo exagerada también, que si está mal utilizado un adverbio en el párrafo, en el enunciado, donde se establece la idea principal del texto, igual que los signos de puntuación, los adverbios tienen la capacidad de echar a perder todo el texto. Entonces, sean muy cuidadosos en su uso. Si evitan el uso de adjetivos, casi automáticamente se reduce el uso de los adverbios, pero aún así tengan cuidado en la manera en que se expresan. Siempre procuren ser neutrales, procuren ser directos, eviten los juicios, eviten las opiniones. Si parten de eso y lo complementan con todas estas sugerencias que estamos dando a partir de los componentes de la oración, podremos tener un buen resultado en términos de la redacción. Algo que quiero que revisemos, ¿no? Para ver si nos va quedando un poquito claro, es todos estos conceptos, ¿no? No se trata de que nos pongamos a hacer un ejercicio, ¿no? De, a ver, saquen el bicolor, ¿no? Vamos a marcar con rojo, vamos a marcar con azul, pero sí traje 2 ejemplos para que quede claro de todo esto que estoy hablando y cómo nos puede servir para redactar. Les traje 2 parrafitos muy chiquitos, ¿no? Que son textos bien redactados. Uno es un texto informativo, ¿no? Pertenece el primer párrafo a un texto informativo. Y el segundo es un párrafo que pertenece a una columna de opinión. Es un párrafo un poquito más personal, pero bueno, escrito con mucho cuidado, con un buen estilo, ¿no? Miren, entonces quiero que repasemos cuál es ese orden lógico. Insisto, no para que se lo aprendan, sino para que cuando ustedes escriban, e incluso a veces hasta cuando uno lee, ¿no?
puedan tener mayor claridad de qué es lo que están haciendo, qué es lo que no se tiene que usar y cómo sí se tienen que usar, porque hablábamos de algunas sugerencias, esto sí pueden, esto no pueden, pero en realidad no hablábamos de nada o de ejemplos en concreto que pudieran reflejar todos estos conceptos. Entonces, creé una escala de colores, ¿no? Para que en estas oraciones podamos identificar cuáles son los elementos que los conforman. Asimismo, las vamos a analizar también en términos de su estructura, es decir, sujetos, predicados, tipos de sujeto, tipos de predicado, para que tengan, insisto, un reforzamiento de todo lo que estuvimos hablando el día de hoy. Fíjense, entonces, el orden lógico de una oración es sujeto y predicado. Insisto, por cuestiones de estilo, por cuestiones de redacción, de que a mí me gustó así, puede ser que queden invertidos predicado y sujeto, pero siempre deben estar los dos. Siempre debe haber alguien de quien se hable o algo de lo que se hable y lo que se dice de ello, aunque haya ideas secundarias que se atraviesen en medio o información adicional, aclaratoria, no importa, pero siempre, siempre, siempre deben usarse las oraciones completas. Luego entonces, cada oración se conforma de los siguientes elementos: artículo, que lo vamos a encontrar en azul en este caso; sustantivo, que lo vamos a encontrar marcado con rosa; adjetivo, que lo vamos a encontrar marcado con verde, un verde muy oscuro; pronombre, que lo vamos a encontrar marcado con naranja; los verbos en morado; el adverbio en un verde muy clarito; conjunciones en un naranja un poco más oscuro; y las preposiciones con café. Teniendo en consideración eso, vamos a revisar las oraciones. Cuando yo me encuentro una oración, lo primero que tengo que entender es de qué está hablando, ¿no? Y si dijimos que oración es todo aquello que pasa entre una mayúscula y un punto, vamos a ver el primer ejemplo partiendo de ese criterio. Dice, el tamal es un alimento popular cuya forma de elaboración se conserva casi íntegra desde la época prehispánica. Hasta ahí. Vamos a trabajar oración por oración. Entonces, de entrada, yo me doy cuenta que empieza escrito con ¿qué? No dice tamal, ¿no? Tamal es un alimento, o no dice es un alimento popular cuya forma de elaboración y luego termina con el tamal. Acuérdense, entonces siempre es muy importante que para asegurar la formalidad del texto empiece con un artículo. Fíjense, el, un artículo. Después sigue pegadito su sustantivo, ¿no? En este caso no trabaja ningún adjetivo, porque les digo, los adjetivos son peligrosos y para el caso de los tamales pues no vamos a calificar, probablemente más adelante, pero ahorita no. Inmediatamente viene seguido el verbo, ¿no? Y después viene todo el predicado de la oración, compuesto otra vez con un artículo, con un sustantivo. Ahora sí viene un adjetivo cuando dice popular, ¿no? Pero si se dan cuenta, no está valorando ni está calificando al sustantivo, a su sustantivo, que es la palabra alimento. Y sigue, ¿no? Y utiliza elementos, como les decía, que no van a estar fijos dentro de la oración, que es el caso de los pronombres. Cuando dice cuya forma, ¿no? Para hacer referencia a los tamales, para no volver a utilizar la palabra tamal y no volver a repetir, utiliza este elemento que hace como un puentecito con el resto de la oración, ¿no? Y fíjense, en esa primera oración, que es chiquitita, que son poquitas palabras, fíjense nada más cuántos sustantivos hay. Está la palabra tamal, está la palabra alimento, está la palabra elaboración y está la palabra época. 4 sustantivos. Los sustantivos son aquellos recursos de los cuales se puede abusar. Sí es cierto que tenemos uno de entrada que nos va a marcar el sujeto de qué es de lo que estamos hablando, pero después para complementar la información dentro de la oración se puede abusar de ellos, siempre y cuando no sean la misma palabra ni sea repetitivo, pero ¿cuántos sustantivos quieres usar? Úsalos, ¿no? Los verbos, bueno, en este caso, verbos nada más nos encontramos 2, ¿no? Cuando dice es y cuando dice conserva, ¿no? Cuando está hablando de la forma de elaboración que se conserva íntegra desde la época prehispánica. Los verbos también, los verbos no se abusan tanto, por supuesto, porque el verbo sí expresa más o sí marca más la pauta de oración, 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 por aquello de que es el elemento central del predicado. Pero tampoco hay problema si se abusa, ¿no? De ellos, y ese abuso, insisto, va a ser hasta moderado, no lo podemos extender mucho porque no se va a dejar.
pero importante que se mantenga, como le decíamos, la concordancia. Aquí dice el tamal es, no dice el tamal era y luego se conserva. Ajá. Mantiene la concordancia. Si los dos están en presente, si el primero está en presente, el último, el siguiente de la oración va a estar en presente. Si dijera el tamal era, entonces diría, ¿no? Su forma de elaboración se conservó, ¿no? Mantendría la concordancia. Es muy importante para que se entienda. Otro de los elementos de los cuales se abusa, si se dan cuenta, bueno, los artículos hay dos también, ¿no? Pero también nos encontramos un de, que es una preposición, nos encontramos otro pronombre, nos encontramos, ¿no? Otra preposición que es desde, nos encontramos otro artículo que es la, cuando dice la época prehispánica. Elementos chiquititos, ¿no? Estos elementos que parecían ser tan poco significantes, artículos, conjunciones y preposiciones, de ellos de verdad abusen todo lo que quieran. Gracias a ellos las oraciones tienen secuencia o una lógica interna, gracias a ellos se entiende lo que se quiere decir, no los omitan, no copien o no adopten los estilos periodísticos. Los estilos periodísticos, por razones diversas, ¿no? Y muy propias de sus ediciones y de sus editores, toleran muchísimas omisiones de preposiciones y de conjunciones e incluso de artículos. Ajá, ¿por qué tienen que ahorrar espacio? ¿Por qué tienen que generar impacto en el lector? ¿Qué sé yo? Nosotros no, nosotros tenemos que demostrar que sabemos usar la sintaxis. Entonces eso exige que se usen y se abusen preposiciones, conjunciones y artículos, ¿no? Y en las dos oraciones vamos a ver que eso pasa. En esta primera, ¿no? Que ya casi vamos a acabar de analizar, nos encontramos un adverbio, uno, pero fíjense qué tipo de adverbio, ¿no? Cuando dice cuya forma de elaboración se conserva casi, ¿no? La palabra casi es un adverbio, casi íntegra. La palabra íntegra es un adjetivo. Les digo que casi siempre nos vamos a encontrar pegaditos, pero estos dos, en este caso, no están generando problemas, no alteran a la oración. De hecho, nos brindan información acerca de lo que está hablando. Entonces, cuiden ese detallito. Y sigamos, ¿no? Luego viene, en México existen más de 200 variedades entre formas, texturas, ingredientes y tipos de hojas, lo que deja entrever su gran versatilidad, especialmente en sus rellenos. Otra vez, nos vamos a encontrar, la siguiente oración es una oración de desarrollo dentro del párrafo, ya no tiene que presentarnos nombre y apellidos de nadie, porque ya nos lo presentó desde el principio, nos dijo que va a hablar del tamal, o sea, ese es el punto, los tamales, ¿no? Pero nos hace una acotación, nos dice en dónde, ¿no? Entonces empieza con en México, ¿no? Utiliza una preposición, utiliza un sustantivo y continúa, verbo, ¿no? Cuando dice existen más de 200 variedades, está utilizando un sujeto tácito, ya no tiene que volver a decir en México existen más de 200 variedades de tamales, porque sería redundante. Si ya dijo desde el principio de qué va a hablar, ya nada más nos va a explicar detalles adicionales. Entonces, el sujeto es tácito, ¿no? Porque hace referencia a los tamales, aunque no lo mencione de manera expresa. Y entonces, en esta oración sí nos vamos a encontrar dos adverbios, fíjense, ¿no? Cuando dice, existen más, ¿no? De 200 variedades. Bueno, ese más también es uno de los adverbios que se pueden usar con relativa frecuencia y que no afecta mucho, porque es un adverbio de cantidad, es un adverbio que en este caso no existen más de 200, nos quiere decir que pueden ser 201, 202, y no altera la oración, no la vuelve parcial o subjetiva o de opinión, sino sirve, ¿no? Para expresar lo que se necesita. Otra vez vemos, ¿no? Que hay un montón, en este caso sí hay un montón de sustantivos, ¿no? Tenemos la palabra México, tenemos variedades, tenemos formas, texturas, ingredientes, tipos, tenemos hojas, tenemos versatilidad, tenemos relleno, tenemos 9 sustantivos en esta oración. Y está bien, no pasa nada, porque está hablando de muchas cosas, está hablando de características, ¿no? relacionadas con los tamales, no pasa nada.
no hay abuso, por ejemplo, ya en este caso, ya nada más se usa un adjetivo, ¿no? Cuando dice su gran versatilidad, pero es un adjetivo y que tampoco tiene que ver con bueno, malo, bonito, feo, sino con un asunto en todo caso de tamaño, ¿no? Pero fíjense cómo se va usando. Entonces, ahí nuevamente nos volvemos a encontrar con un montón de sustantivos, nos volvemos a encontrar preposiciones, nos volvemos a encontrar conjunciones, o en este caso solamente hay una, ¿no? Nos encontramos con pronombres, pero esos son los elementos que enriquecen a la oración. Los verbos sí, por supuesto, pero bueno, ahí hay solamente dos verbos, ¿no? Cuando dice existen y cuando dice deja entrever, bueno, tres, están dos juntitos. Pero vean, esto no, que pudiera parecer ocioso, pero la intención es que vean, son textos informativos, son textos de un carácter más rígido, más formal, y vean el tipo de palabras que usan, vean los recursos. Entonces, insisto, cuiden mucho los elementos que utilizan para que no se sienta que se está atacando a alguien, para que quien lo lea no lo sienta personal. Para eso es todo esto, para eso es esta parte técnica, para eso es volver a aprender a escribir, volver a significar o a resignificar lo que nos enseñaron. Sujeto y predicado no debiera ser una cosa odiosa, por el contrario, debiera ser una de nuestras herramientas principales. Miren la siguiente oración. En el caso 2, en la oración 2, bueno, nos encontramos, ¿no? Básicamente dos oraciones, ¿no? Bueno, al menos a partir de la definición aquella, ¿no? De mayúscula y punto, porque acuérdense que dijimos que las oraciones compuestas además utilizan otros signos o se articulan mediante el uso de otros signos como pueden ser las comas, y acá en este caso, bueno, por ahí también nos encontramos algunas. Pero vamos a estudiarlas a partir de las mayúsculas y los puntos. Miren, ¿no? Hace décadas, cuando estudiaba ingeniería, me dio clases un profesor mal encarado y de aspecto temible. Entonces, otra vez, ¿no? Nos encontramos un montón de sustantivos. Está la palabra décadas, está la palabra ingeniería, está la palabra clases, está la palabra profesor y está la palabra aspecto. En este caso, hace un rato les dije que este ejemplito, este segundo ejemplo, es tomado de una columna de opinión, donde el que escribe, bueno, hace un análisis, ¿no? Pero inicia haciendo ese análisis a partir de un ejemplo personal, y ese ejemplo personal es eso que les acabo de leer. Por eso hay un uso, ¿no? De adjetivos un poco más, de adjetivos calificativos un poco más personales. Cuando dice, me dio un profesor mal, bueno, mal como adverbio y luego encarado. Entonces, fíjense ya cómo suena mal encarado, ya está juzgando, ya está dando su punto de vista. Y luego dice de aspecto temible. Eso sí ya es muy personal y ya es muy subjetivo, pero eso no es un texto académico, no es un texto informativo, no es un texto argumentativo. Entonces vean la diferencia en el uso de estos elementos, los adverbios y los adjetivos. Y sigue, tenía tan mala fama que la única persona que decidió inscribirse a su curso de diseño estructural fui yo, nada menos. Entonces, fíjense cómo cambia la oración, cómo cambia los parrafitos entre uno y otro. Uno que nos está hablando de manera bien objetiva, lo más que se pueda del tamal. En ningún momento está diciendo que los tamales, hay unos que son más ricos y otros que saben feo, o que tienen más grasa o que tienen menos grasa. No, solo está dando cuenta del tema del tamal y las variedades, ¿no? Y las formas y el tipo de hojas y desde cuándo se hacen. El otro, en cambio, ¿no? Que es un texto más personal, bueno, si bien maneja la misma estructura, la cambia, ya no empieza con un artículo, no sigue un sustantivo, no sigue un verbo, hace un juego con la información. Fíjense en la segunda oración. En la segunda oración están invertidos el predicado y el sujeto y el predicado. Cuando dice, tenía tan mala fama, bueno, ahí está hablando del profesor todavía, pero lo que sigue, que la única persona que decidió inscribirse a su curso de diseño fui yo.
Entonces ahí están invertidos, pero está un poco jugando con las palabras. Insisto, tomen en consideración todos los elementos que incluso en este ejemplo, que es distinto, que es más objetivo, que es más personal, vean cómo están, ¿no? O sea, vean qué es lo que otra vez encontramos. Encontramos pronombres, encontramos artículos, por supuesto, encontramos conjunciones, encontramos preposiciones. Entonces ellos no los menosprecien, identifíquenlos, aprendan a usarlos, porque gracias a ellos vamos a poder hacer que los textos se entiendan. Son los elementos chiquititos, son las liguitas, son los puentecitos. Gracias a ellos entendemos. Si una oración, por ejemplo, la primera, ¿no? La de hace décadas cuando estudiaba ingeniería, si dijera, décadas, cuando estudié ingeniería, dio clases, profesor, mal encarado, aspecto temible. No se entendería, estaría muchísimo peor que un telegrama, bueno, a lo mejor como un telegrama. Entonces, todos estos elementos chiquititos, esa I, esa D, ¿no? No sé, ese hace, ese me, esas palabritas de 2 o 3 letritas son importantísimas para que las oraciones tengan la lógica que tanto buscamos y que el mensaje llegue de manera más clara. Bien, pues ya casi para terminar y para ya acabar con esta tortura que es la sintaxis, fíjense lo que, bueno, aquí hicimos un pequeño desglose, ¿no? De acuerdo a la estructura de la oración, ese sujeto, predicado, tipos de sujeto, tipos de predicado en cada caso, para que vean, ¿no? Cómo se escriben, o sea, qué tan compleja es la sintaxis para ayudarnos a escribir. Fíjense, en el caso de la oración del tamal, ¿no? En ese caso hay dos oraciones, ya lo habíamos dicho, ¿no? Identificamos por el punto. La primera oración es simple, eso quiere decir que está conformada de un sujeto y de un predicado. Su sujeto es expreso, es el tamal, ¿no? Hasta ahí, ese es el sujeto. Y luego su predicado es nominal, ¿se acuerdan que les dije? Eso quiere decir que no se habla de ninguna acción, eso de nominal quiere decir que solo se trata del estado, del sujeto o de algún atributo que se quiera exaltar. Entonces, el predicado dice, es un alimento popular cuya forma de elaboración se conserva íntegra desde la época prehispánica. Ese tamal no está haciendo nada, ese tamal solamente es. Cuando hablamos de predicados nominales y esas cosas, hablamos básicamente de los verbos ser o estar, que bueno, son el coco en todos lados, en todos los idiomas, pero en ese caso es la primera oración. Y después tenemos la segunda, la que está después del punto, ¿no? Y nos dice que en este caso la segunda oración es compuesta. Eso implica que debe estar conformada por dos o más oraciones simples. Y aquí, gracias al juego de comas que hay, son 5 oraciones simples. La primera es en México, esa es la primera oración. Pero esa oración no tiene sujeto, no tiene predicado. Esa oración solamente es aclaratoria, es de contexto, dice dónde ocurre la problemática. Luego viene la otra oración, ¿no? Que tiene un sujeto tácito, cuando dicen existen más de 200 variedades. En esa oración está metido sujeto y predicado, si se dan cuenta. Habla, ¿no? De cuántas variedades existen, ¿no? Y sabemos que si hacemos preguntamos de qué está hablando, nos va a decir que de los tamales. Pero justamente dense cuenta cómo está conjugado el verbo existir. Está conjugado en plural, ¿no? Para seguramente la persona ellos, ¿no? La tercera persona del plural. Esa tercera persona del plural oculta en la conjugación del verbo existir es el sujeto tácito. Asimismo, toda la oración, si tuviéramos que subrayar con azul, con rojo y azul, tendríamos que subrayar, ¿no? Como con los dos colores, porque no podríamos dividir sujeto y predicado. Luego nos dice, ¿no? Que hay un predicado nominal en otra oración y que es entre formas, texturas, ingredientes y tipos de hoja. Como sigue haciendo referencia a los tamales, ese predicado no está explicando otra vez que hagan algo los tamales o que lleven a cabo una acción, sino nos está dando cuenta de características de los tamales, por ello es un sujeto nominal. La siguiente oración dice que es un predicado verbal.
ahí sí hay una acción, hay un verbo que indica acción cuando dice. Lo que deja entrever es su gran versatilidad. Y por último, la oración final es un predicado nominal también cuando dice especialmente en sus rellenos. Vuelve a hacer alusión a una de las características de los tamales. Entonces, fíjense, de un parrafito chiquitito, todo lo que sacamos. Por ello, insisto, no quiero que se aprendan todo eso y que digan de memoria qué es un artículo, qué es un verbo, qué es un sujeto tácito, no, sino que esto lo trasladen a la hora de escribir, ¿no? Cuando yo escribo, ¿cómo organizo la información de acuerdo a estas reglas o cómo lo hago? Ya para terminar, ¿no? Vean, hicimos el mismo ejercicio con la segunda oración, con la del que fue a estudiar, el que estudiaba ingeniería y que estudió con el maestro mal encarado. Entonces, en este caso otra vez nos encontramos dos oraciones, la primera es compuesta, ¿no? Y está conformada por 3 oraciones simples, ahí se desglosan, ¿no? Cuando nos dice quién es el sujeto, bueno, hay dos, uno tácito y uno expreso, y el predicado, ¿no? Que es verbal, y luego hay otra, la principal, la primera, pues, con la que inicia el texto cuando dice hace décadas, bueno, esa es una oración aclaratoria, igual que la de en México, y en la siguiente oración, después del punto, nos volvemos a encontrar otra oración compuesta que está conformada nada más por 3 oraciones simples, y otra vez se desglosan quién es el sujeto tácito, hay un sujeto expreso, hay un predicado verbal y hay una oración aclaratoria. Entonces, fíjense, esto, a pesar de que es cansado, es tedioso, no se crean que es así fabuloso cuando uno está de este lado explicando, es muy cansado también, muy complejo. Si uno lo traslada al momento de escribir y uno dice, a ver, no es que me esté preocupando porque tenga que escribir cuál es mi sujeto, cuál es mi predicado. Esto hay que aprender a usarlo. Cuando yo me pongo a escribir, ¿no? O cuando una persona se puede escribir, uno de los errores más comunes es cortar las oraciones. Eso hace que el texto poco a poco se vaya haciendo todo lo que ya hablamos, ambiguo, falto de precisión y demás. Entonces, la idea siempre es tener presente esto. ¿De quién voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir de ello? ¿Cuáles son los elementos que van a permitir que el texto parezca lógico, que parezca, como lo decíamos en algún momento, que tenga algún sentido, por simple lógica y simple sentido común? Entonces, para eso sirve todo esto, para eso es esta sesión tediosa de información, para darse cuenta que los textos, ¿no? Los textos no están nada más escritos así como Dios le da a entender a la gente, sino que hay que respetar unas reglas, y sobre todo, con esto voy a cerrar, estas reglas que acabamos de ver, toda esta información, como dijimos, no se los van a preguntar en el examen afortunadamente, pero sí lo van a evaluar en la parte del texto, sí van a evaluar cuánto saben crear una oración, si saben articular los elementos de manera organizada, si saben usar signos de puntuación. Para aprender a usar signos de puntuación hay que aprender primero a entender esto, ¿no? Primerito, porque o sea, yo te puedo decir la coma va en este punto y si tú no sabes ese punto qué es o qué significa, de nada sirve aprender a usar tal cosa, ¿no? O las reglas de acentuación, reglas de uso de letras, qué sé yo, muchas de ellas parten de esto. Entonces, eso sí nos lo van a evaluar, saber usar eso. Y aunque, insisto, hay que partir también de lo que uno sabe, ¿no? Y de tratar de explicarlo de la manera más simple, más lógica y más sencilla, sí es necesario que reflexionemos un poquito, que eso que nos enseñaron y que otra vez ahorita nos lo volvieron a enseñar, tiene un uso, y ese uso es escribir bien ese texto para aprobarlo y para que finalmente podamos obtener nuestro certificado. Espero entonces que con un poquito de tiempo, con un poquito de paciencia pueda comprenderse y entenderse todo lo que vimos, y sobre todo que pueda trasladarse a la hora de escribir. Esa también será la intención de algunas de las próximas sesiones. Muchas gracias.